carta compuesta, pues se hace un promedio de las dos cartas y sale una nueva entidad que viene siendo la relación de él con su país que pretende gobernar. Entonces aquí tenemos ya la carta compuesta. Pues vemos algo bastante interesante, que pues todo lo que es de Escorpio se incrementa bastante. Y aparece también con un sol en Libra la carta compuesta. Lo cual está bien, porque eso puede dar cierta mesura en ese tipo de comportamientos que le caracterizan. El sol en Libra pues puede ser algo benéfico, porque de hecho México tiene el sol en Libra, y él pone su sol en Libra. O sea, el sol en Libra pues sabemos que son personas indecisas, entonces eso puede ser bueno, ¿no? Que no va a actuar sin antes pues consultar bien lo que tiene que hacer, ¿verdad? Al actuar con cierta prudencia. Aunque ahí viene también Urano, y ya veíamos en su natal que él es muy uraniano de alguna manera, o sea que rompe con lo establecido, que quiere imponer cosas nuevas y novedosas, y al estar en Libra pues se vuelve un poco más equilibrado y no actúa tan abruptamente como es la naturaleza de Urano, ¿sí? Ahora, tenemos aquí en la carta compuesta un ascendente en Cáncer, y Cáncer representa lo que es el pueblo y su regente, que es la luna, que se va al signo de Sagitario en la casa 6. De nuevo otra vez el tema de los trabajadores, que es importante para él, y puede ser donde él tenga que aplicar ciertas reformas, o más bien contrarreformas de lo que ya se ha venido haciendo con los trabajadores en México. En la carta compuesta también vemos a un Saturno en la casa 7, en el signo de Capricornio, y hay cierta mala relación con el Sol, porque hay una cuadratura de Saturno, y Saturno en Capricornio es demasiado exigente, y está precisamente ajustando ese Sol en Libra, que sí es muy relajado y muy fiestero. Entonces Saturno es el que le va a exigir que se ponga a trabajar ese Sol en Libra. Es difícil porque pues comentábamos que pues el Sol en Libra pues no es como muy energético, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, con eso que dices, es que probablemente las relaciones con los socios se vuelvan a ver limitadas, porque estamos repitiendo el Saturno que vimos ahorita en la Carta de México, que él pone su Saturno en la casa 7 de México, es decir, él pone esta limitación para las relaciones, para poderse asociar, y entonces a la hora que juntamos la carta, que es la carta compuesta, voy a hacer una introducción ahí. La carta compuesta lo que hacemos es tomar las posiciones por longitud, y lo que hacemos es sumarlas, sacarles un promedio, entonces poner la carta de uno con la carta de otro en un promedio, y sacamos una tercera carta que se le llama la carta compuesta de puntos medios, que nos define para qué es la relación, cómo es la relación, qué se espera de ella. Es la síntesis, ¿sí?, de la interacción de las cartas, y en esta síntesis de interacción pues repetimos el factor que Saturno nos vuelve a quedar en la casa 7. Y luego otra cosa que es importante, como dice Luis, tenemos el ascendente en Cáncer, una carta muy protectora, muy hacia el pueblo, muy emocional, ¿sí?, muy de cuidar a los demás, muy como de mamá gallina, de cuidar a todo el mundo, y todos son mis hijos, muy proteccionista. Entonces resulta que es una carta como muy proteccionista, pero la salva que la luna al estar en Sagitario va a intentar en el tema del trabajo abrir horizontes, buscar nuevas maneras de hacer las cosas, sí, tal vez algún tipo de relación con el extranjero, o con la academia, o con los intelectuales, o también con la iglesia, porque también Sagitario tiene que ver con algo de un punto de vista religioso, y también la luna donde la ponemos es donde vamos a cuidar. ¿Y dónde se va a cuidar? Se va a cuidar a los trabajadores. Ahora, a mí me gustaría hacer notar que esta carta tiene, bueno, todo este estelio en Escorpión, en casa 5, entonces sí nos habla a veces de energía densa, de cosas ocultas, nos hablan de secretos, de reservas, de manipulaciones y de control. El Mercurio junto a la Venus en Escorpio sí me da a entender un poco que va a haber información muy clasificada y mucho espionaje, ¿no? Eso sí me podría a mí preocupar un poquito. Ahora, la otra cosa que tienen es que hay ese Marte
que tenemos en Virgo, como ya habíamos hablado en la otra carta, es un Marte en Virgo, es muy eficiente, quiere hacer las cosas extremadamente bien, es muy crítico, es muy puntilloso, pero bueno, eso lo que está haciendo es un sextil al ascendente, es decir, vamos a echar a andar la carta del pueblo, vamos a echar a andar medidas de apoyo, y en ese sextil que tiene con la Venus y el Mercurio, pues se van a comunicar muchas cosas. Creo que no se va a comunicar con claridad, eso me da la impresión, pero sí se va a comunicar, y me gusta mucho ese Marte en Virgo, que es como muy trabajador, muy metódico, que a lo mejor es lo que nos hace falta. Ahora, ¿qué me preocupa un poco? Me preocupa mucho el tema de las relaciones con el extranjero. Y ¿por qué? Porque tenemos a Júpiter, ustedes lo van a ver aquí en la pantalla, tenemos a Júpiter que está en Tauro, que podría ser un signo como muy productivo, pero en esta productividad de Tauro, que le gusta hacer crecer, tener posesiones, generar dinero, tener capital, ese Júpiter, nada más para empezar, está en una cuadratura con Quirón en la casa 8 y en una oposición con Neptuno. Podemos ver que hay así como un triángulo, lo van a observar, un pico es Júpiter, en otro Quirón, en el otro Neptuno, y entonces aquí de entrada me está hablando que por cosas de préstamos, que es Quirón en la 8 en Acuario, no se va a poder dar todo el crecimiento que se quiere. Ese Júpiter-Neptuno nos está hablando que aunque tengamos mucha ilusión de crecer, que a lo mejor se va a quedar en ilusiones, porque Neptuno en Escorpión está disolviendo, no está permitiendo generar bases prósperas ni bases sólidas para que ese crecimiento de ese Júpiter en Tauro prospere, y porque Júpiter está con Algol y es la estrella de la cabeza de la medusa. Eso quiere decir que por pasiones, por querer hacer algo mucho, por entusiasmarnos demasiado, o tal vez por querer ser demasiado posesivos, perdamos la cabeza y tomemos malas decisiones. Ahora, eso también puede ser con el Tratado de Libre Comercio o con correlaciones con el extranjero, porque Júpiter rige la casa 9. La casa 9 está con Piscis. Puede ser con temas de religión otra vez o con temas de relaciones en el extranjero que no funcionen muy bien, no sepamos llegar al nivel y entonces no obtengamos todas las ganancias que se requieren para el país, o tener los tratos comerciales, como ya vimos que Saturno en la 7, pueden ser también los otros que nos limitan. Pues ese Júpiter va a querer crecer mucho, prometer un crecimiento en el Producto Interno Bruto enorme, tener una balanza económica comercial increíble, y la verdad no se va a poder, porque Júpiter está frente a Neptuno, disolviéndose, y ambos al pegarle a Quirón salimos raspados. Sí. ¿Verdad? Bueno, también pueden ser los bancos, ese Júpiter También. en Tauro, se me figura en los bancos. Y el tema de los préstamos. En oposición a Neptuno, pues están apanicados, no saben qué va a pasar en México. Ahora, retomando ese punto, regresemos al eje nodal. El eje nodal está, que el nodo sur está en Leo, entonces aquí tenemos y en la casa 2, aquí hay una tema de pérdida de economía, Sí. de la nobleza, déjenme ponerle como Leo, lo real, la nobleza, hay una pérdida económica ahí. ¿Y dónde está mandando aquí el Nodo Norte en esta relación de este candidato Andrés Manuel con México? Pues vámonos a Acuario, y Acuario es todos parejos, ¿sí? Aquí no hay jerarquías, todo el mundo va a ganar igual. Bases. Exacto, y entonces pues hay una descompensación de la riqueza, porque otra vez con una carta tan proteccionista y con un problema tan grave del Júpiter, pues no es una carta que vaya a dar mucha prosperidad, o sea, que se genere más prosperidad. Y me preocupa, insisto, ese estelium en Escorpio por tanta grilla, ¿no? Va a haber una de grillas y de problemas, de dimes y diretes y secretos, y cosas difíciles, pérdidas, que es este Escorpión, ¿no? Escorpión es bajar un poquito al pantano y al infierno a veces. Sí. Entonces, eso me preocupa. Me gusta mucho la luna en Sagitario porque es muy optimista. Entonces es un poco abrirnos, aprender, sí, a ver las cosas de una manera más, no. O sea, me gusta esa luna en Sagitario porque nos va a invitar a expandernos, a encontrar un sentido de las cosas, a buscar más allá de nuestras fronteras, ¿no? A comprender más. Tenemos que abrir nuestra comprensión de cómo hacer las cosas, de cómo trabajar. Sí, lo que sí está muy lindo, bueno, pues que ese Venus-Mercurio también en trígono al ascendente, pues nos está hablando como que hay mucha porra, ¿no? Que hay mucho apoyo, la gente del pueblo se siente escuchada, eso podría ser. Ahora, el Plutón en la casa 12, en trígono al Urano, eso está interesante porque la casa 12 son los enemigos ocultos,
Entonces parecería ahí que el enemigo está en casa, ¿verdad? Y ahí lo interesante es que estamos jugando a lo mismo. La carta natal de México tiene Plutón en la 12. Sí. Entonces, ¿el mismo enemigo somos nosotros o está dentro de casa? Y son muy destructivos, muy espías. O la mafia del poder, pero pues finalmente uno se termina convirtiéndose en el otro. Podría ser. Pero bueno, Sí, esta es la carta. Urano también da cierta inestabilidad, pero bueno, lo que decíamos hace rato es una ventaja que Urano se encuentra en Libra. Sí, y bueno, A ver el grid. Vamos a ver el grid aquí que tenemos. A ver, este está muy mal, este Saturno. Bueno. Sí. Ok, vamos platicando del grid. Luna, o sea, también, o sea, sí muy popular o muy popularchero, pero está en cuadratura. La luna de México está en Escorpión y la luna del candidato está en Acuario. Y entonces él intenta ser como muy abierto, muy progresista, muy justo, muy intelectual, ¿sabes? Y muy independiente, ¿no? Muy moderno. Y la luna en Escorpión no se mueve. No, y la luna de Escorpión es obsesiva, estática, profunda, metida en grillas, atormentada. Esa es la luna de México, ¿eh? Por cierto, así somos. O sea, esas son nuestras necesidades. Y entonces, de repente, pues está todo este ataque, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo ahorita en las elecciones? Tenemos una polarización. Hay una parte de él que sí quiere ser como muy desapegado. Esa luna acuariana es un poquito como Prometeo, de les voy a traer el fuego, pero pues resulta que Zeus no quiere soltar el control y pues manda a Prometeo encadenar al monte. Entonces, a que las águilas le devoren los hígados. Pero bueno, aquí lo que está pasando es esa lucha. Hay una parte que sospecha y que no quiere soltar contra una luna que quiere liberar las cadenas. Y una lucha interna muy fuerte, que es lo que nos estamos polarizando ahorita. Sí, bueno, también aquí está Venus con su luna en conjunción. Entonces ahí está ese carisma, ¿no? Que también... entonces que por el otro lado hay un sector que no lo quiere, pero por el otro lado esa Venus, que también está ahí, pues... digamos que se baja de nivel y sabe llegar a esas masas. Exacto, porque la Venus de López Obrador, la Venus de López Obrador está en conjunción a la Venus de México, las dos en Escorpión, hablando el mismo idioma en el sentido del amor, pero siempre las relaciones de Venus en Escorpión son intensas, fuertes, voy con todo, te amo con todo, o te amo o te odio. Sí. Esas son las relaciones de Venus en Escorpión. Así son. ¿No? Van con todo ahí. Ajá. Oye, ¿y qué más te gustaría? Y una Saturno también en conjunción. Pues esa es la limitación a ciertos sectores de la población. Sí. Hay sectores que lo adoran y hay sectores que él los está limitando, que él quiere ser la autoridad, que les va a cortar las manos. Bueno, ese es el Bronco. O eso creen. Es el Bronco. Bueno, quién sabe que vaya a querer cortar. Pero Saturno con su guadaña, pues finalmente Saturno con la luna no le da lo que necesita la luna. Al contrario, le pone frialdad. Y aquí, pues este Saturno sí podría ser el carcelero, ¿no? Porque es un Saturno en Escorpión. Sí, bueno, hay otro, el Sol en trígono con la Luna de México, entonces ahí también está su popularidad. Pues sí, o sea, sí está muy mezclado, ¿no? O sea, es el Sol de México en trígono a su Luna, entonces sí lo quiere mucho. El Mercurio de Andrés Manuel hace un quincuncio con el Júpiter de México, hace un quincuncio con el Saturno de México, quiere decir que el que uno está hablando en AM y el otro está entendiendo en FM. Y eso no es muy bueno para alguien que necesita comunicar instrucciones, que necesita comunicar su visión, que necesita comunicar lo que las órdenes sus propuestas. Entonces, este quincuncio, Júpiter-Saturno, recordemos que también representan en la Carta de México el extranjero, los presidentes, los partidos políticos y los enemigos ocultos. Entonces, hay una parte donde él no está pudiendo comunicarse y además no alcanza a comunicar ni a las necesidades del pueblo, ni la identidad del pueblo, etcétera. Y no hay un verdadero intercambio entre el Mercurio de México y su Mercurio, no se están hablando. Entonces, en realidad no está habiendo comunicación de la nación, de la Carta del Pueblo con él. Lo único importante es ese entendimiento en materias pues un poco más densas, que es el Mercurio del candidato con el Plutón de la Carta de México, que ahí hay como un entendimiento porque están en trígono. Entonces habrá que prestar atención a este tipo de acuerdos plutónicos que se puede hacer con este Mercurio del candidato en Escorpión en trígono a Plutón. Y una cosa que es importante es que el Marte de México
hace aspectos muy tensos a la carta de Andrés Manuel. Por ejemplo, le hace una oposición a su Luna, le hace una cuadratura a su Venus, una cuadratura a su Saturno, una cuadratura al Neptuno y una conjunción al Nodo Sur. Eso quiere decir que este Marte de la Carta de México es el pueblo. Y el pueblo puede estar muy enojado o estar muy irritado por la manera en cómo él actúa, lo que él necesita, la manera en que él está demostrando afecto o la manera en que él está poniendo los límites. Y ese Marte de la Carta de México con tanto aspecto de tensión, pues nos está hablando de mucha irritabilidad y muy cerca a su Nodo Sur, aunque el Marte está en Leo, el Nodo Sur está en Cáncer, perdón. Y estando en Cáncer quiere decir que, pues, el pueblo le irrita, Marte ataca a todo lo que tenga que ver en su entidad emocional, ¿sí? En ser a lo mejor tan proteccionista, tan cuidador, y a veces él se puede sentir incómodo de que intenta hacer lo mejor, pero le están reaccionando con agresividad. Pero ve como este cuadrito es tan expresivo que nos da una información más precisa de lo que pasa con las dos cartas. Exacto. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias amigos. Seguimos. Vamos a seguir.